minutos. Es un honor recibir en nuestros estudios a tres integrantes de este grupo parlamentario anticorrupción, que lo preside Fernando Villavicencio, quien ha sido también el presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. Están con él la abogada Sofía Sánchez y el abogado Ricardo Vanegas, los dos legisladores de Pachacuti con quienes vamos a dialogar. El presidente de la República, el ministro del Interior, el ministro de Gobierno, en sendas declaraciones públicas, anunciaron que presentarían pruebas que demostrarían que hay auspicio del narcotráfico, que hay permeabilidad del narcotráfico que está intentando ocupar mayor espacio y poder político en Ecuador. ¿Qué pudieron tratar sobre este tema? Le damos la bienvenida. Vamos a escuchar en primer lugar a Fernando Villavicencio, que pudieron hablar sobre este tema con el presidente de la República, pues ustedes se anticiparon con pruebas que no lo había presentado el Ejecutivo, que dijo que lo iba a hacer. Bienvenidos. Buen día, Gustavo. Gracias por abrir la puerta de la radio y también de Cuenca a los cuencanos. Encantado. Siempre que hay una invitación, yo estoy encantado acá, aunque no me han tratado bien anoche por la comida, pero espero que se reivindique Sofía. Y no es una queja. Segundo, vamos a al trabajo parlamentario que hacemos nosotros, más allá de nuestras responsabilidades en las comisiones y en las agendas que tenemos. Hay una agenda nacional urgente que es el tema de construir una democracia, algo que se parezca a democracia y a libertad. Lo que vivimos en el Ecuador es una contaminación de todo el sistema político que atraviesa la democracia, que es un poco la vía para la construcción de democracia, y eso es lo que estamos descubriendo nosotros, y hemos descubierto en una primera fase, lo hemos expuesto en un documento ante la Fiscalía General del Estado, la UAFE, y al presidente de la República. Entonces vamos a la reunión del martes y fuimos con una carpeta, con los archivos, con los documentos de sustento de estos 21 candidatos y asesores que aparecen marcados por un sendero que conduce al narcotráfico, a la delincuencia organizada y actividades ilícitas. Esto habla muy mal de la democracia que tenemos y también habla muy mal del Consejo Nacional Electoral, que sale olímpicamente a decir que no tienen instrumentos, que no tienen una normativa para identificar el delito electoral, lo cual es gravísimo, después de haber vivido un proceso judicial tan importante como Arroz Verde, que permitió identificar ríos de recursos sucios, opacos, que llegaron a financiar campañas electorales. Después de este juicio me resulta imprudente, improcedente, incompetentes, por decirlo menos, la actitud de los vocales del Consejo Nacional Electoral. Al presidente le hicimos la entrega formal. Presidente, aquí está. Estamos esperando los nombres suyos. Aquí están los nombres nuestros. Haremos una segunda entrega. Se comprometió en las próximas horas, ya están pasando las próximas horas. Esperamos que el día de hoy el gobierno formalice la lista de ellos, de los candidatos que estarían. ¿Contrastaron información con el presidente? No, pero yo me he permitido contrastar con algunas fuentes oficiales, con la propia Policía Nacional. Es más, este trabajo que entregamos al gobierno lo hemos hecho sobre la base de una línea base de contrastar esta información que tenemos con fuentes oficiales, en particular con la Policía, con la Dirección General de Inteligencia, con el CIES. Es decir, no es una información empobrecida de veracidad, es una información fuerte, dura, de candidatos principalmente de frontera, que aparecen relacionados con carteles del narcotráfico, principalmente Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Bien, para entender y sobre todo que el público pueda entender mejor la labor que ustedes están realizando, el porqué, además de visitas a provincias, asumo que no solamente estarán aquí en la provincia de la Suay, habrán estado visitando y van a visitar otros lugares del país. A Sofía Sánchez quisiera preguntarle qué es el grupo parlamentario, cómo se aglutinaron, quiénes los conforman, es el principal eje que les une este trabajo que quieren hacer en contra de la corrupción, o hay también otros motivos. Gustavo, muy buenos días, un saludo también a todos los cuencanos y una bienvenida pues a mis colegas legisladores acá, una de las ciudades más bonitas que tiene el país. Sin duda alguna, este frente, a raíz del trabajo legislativo y una crítica que se ha dado a la Asamblea Nacional, donde se ha conformado una mayoría que da paso a ciertas investigaciones, incluso en la misma Comisión de Fiscalización, a otras no, tienen una justicia selectiva, diría yo, en
Entonces nosotros en ese sentido pues decidimos conformar este frente que hace un trabajo completamente paralelo, que no requiere de ninguna comisión en específico, tampoco de la Asamblea. Como legisladores tenemos toda la potestad de hacerlo y decidimos pues conformar este frente, que están algunos legisladores de distintas bancadas, de distintas tendencias políticas, y en ese sentido pues venimos haciendo un trabajo arduo y sobre todo tocando temas, Gustavo, que nadie ha querido poner al debate, como es la denuncia que se entregó en Fiscalía, que Fernando ya lo explicó, el tema de la tabla de drogas, la minería ilegal. Tenemos una agenda bastante, yo diría, fuerte, con temas que pocos han querido hablar, pero que son fundamentales para el país. Vayamos al tema de la infiltración del narcotráfico. ¿Se da solamente en las grandes ciudades de Ecuador o en las ciudades más conflictivas en materia de seguridad? ¿O tenemos también algo aquí en la cercanía? Bueno, Gustavo, esto está en las zonas limítrofes con mayor profundidad. Sin embargo, en provincias también donde hay muchos conflictos, yo diría Guayas, Manabí, Esmeraldas, pero con asombro hemos visto que acá en nuestra provincia de La Suaya existe ya denuncias también de la ciudadanía, donde hay candidatos que también tendrían esta relación con el narcotráfico, y eso sorprende porque ellos han venido tomando poder, no ahora, a lo largo de gobiernos anteriores, tienen poder político, tienen poder en las instituciones públicas, y eso hace que la inseguridad y estos grupos delictivos hayan tomado fuerza en el país. Bien, queremos saludar también al abogado Ricardo Vanegas, quien está en la segunda cabina. Le damos la bienvenida, abogado Vanegas. A usted quisiera preguntarle sobre el tema del movimiento indígena dividido en el país. Estamos asistiendo justamente entre la semana pasada y esta a acciones que está realizando el movimiento indígena, una reunión de la CONAIE que concretó una agenda sin poner una fecha que se había anticipado ya de antemano para un paro nacional en defensa del agua, en contra de la minería a gran escala. Pero hemos conversado con algunos dirigentes indígenas del país que no están totalmente de acuerdo, no con lo que se pretende defender, sino ven allí acciones proselitistas de Leonidas Issa que de alguna manera desconfiguran las intenciones de fondo del movimiento indígena. Quisiera su punto de vista sobre esto, y lo traemos porque es un tema que tiene que ver también con la corrupción. Ustedes, como este grupo de asambleístas o de parlamentarios anticorrupción, han tocado dos temas, el narcotráfico, las narcodelincuencias, y han tocado también la minería ilegal. Y aquí en la provincia de La Suay estamos viviendo una situación bastante efervescente y diría que también confusa sobre este tema. Tenemos un escenario que Sofía lo conoce muy bien, Molleturo, en donde se están dando una serie de cosas. Se niega de parte y parte la presencia de minería ilegal, o se acusa de parte y parte la presencia de la minería ilegal allí. Los habitantes de Molleturo dicen que están contra todo tipo de minería y que quienes están especulando, diríamos así, porque no hay acciones grandes en esa mina de Río Blanco, son antiguos trabajadores de la compañía minera. Es decir, una situación confusa. Quisiera preguntarle entonces la posición suya, asambleísta Vanegas, sobre este tema de la minería, del agua, qué enfoque debemos tener y por qué han puesto en la agenda ustedes este tema de la minería ilegal, que sí, sabemos en algunas partes del país se está convirtiendo en parte de este cáncer de corrupción que afecta a todo el Ecuador. Muchas gracias por la entrevista, Gustavo, y saludando a la ciudad de Cuenca. La preocupación que tiene el Frente Parlamentario Anticorrupción fue también materia de la conversación que tuvimos con el presidente de la República, y me refiero a la minería ilegal. Y se resolvió que se va a formar dos comisiones, una que va a ser para revisar la tabla de drogas y otra para la minería ilegal. Me imagino que esto lo va a anunciar el gobierno con el Frente esta semana. Nuestra preocupación no solamente está en esa explotación ilegal que se hace de la minería en distintos sectores del país, porque no tienen permiso para hacerlo, sino porque también tenemos la convicción de que a través de la minería ilegal se está produciendo lavado de dinero y tráfico. Eso está claro porque es la manera en que los grupos delincuenciales
están limpiando su dinero con el oro. Y respecto al tema del movimiento indígena, la CONAIE tiene su organización, tiene varios sectores que obedecen a las disposiciones que da la CONAIE. Yo no le puedo decir qué es lo que están haciendo hacia el interior, porque nosotros pertenecemos a Pachacuti y somos un brazo político, pero no participamos de las reuniones de la CONAIE. Creo que el reclamo social siempre será apoyado por todos, y si es que no se han cumplido los compromisos que dice el compañero Isa, sus razones tendrá para pedir la movilización. Fernando, ¿qué es lo que opina? ¿Cuál es su punto de vista sobre este tema? Usted también ha recorrido, recordamos, imágenes muy claras cuando usted estuvo en campaña para llegar a la posición en la que está como asambleísta. Pasaba por Molleturo, detuvo su vehículo allí, mantuvo una entrevista con nosotros y dijo que iba a defender esos territorios. ¿En dónde se enfoca esa defensa? Bueno, esa defensa ha sido permanente en distintas actividades que hemos desarrollado desde la Comisión de Fiscalización. Y ahora creo que es la acción más alta haber logrado este acuerdo con el presidente de la República para montar una mesa de trabajo y poder orientar una medida radical que es la declaratoria de un estado de excepción para parar este crimen. La primera línea grande que hemos identificado es una mixtura, un trabajo compartido entre el narcotráfico y la minería ilegal. Es decir, son dos brazos que están formando parte de una misma estructura. El narcotráfico está financiando... ¿Se funden o actúan por cuerda separada? Actúan de forma unificada. El narcotráfico está financiando actividades mineras ilegales y también utiliza la minería ilegal para lavar dinero. Es decir, hoy estamos hablando de que todas las formas de corrupción y de pillaje están juntas. Tanto las estructuras de corrupción en el sector público, el caso, por ejemplo, de la fotografía de Miami, lo que prueba es eso, ¿no? Como estructuras de corrupción del sector público, en particular en el sector de salud y el sector eléctrico, dirigidas por Javier Jordán, están vinculadas al narcotráfico, a Leandro Norero y también a la política. Por eso estamos ahora preocupados y le hemos dicho al presidente de la República, ningún tema se puede abordar por separado. El tema de la minería ilegal tiene que ser abordado conjuntamente con la lucha contra el narcotráfico y contra la narcopolítica. ¿Por qué? Porque aquí mismo en Azuay hay candidatos como el propio y hay autoridades locales. Yo me acabo de reunir el día viernes con varios mineros de Camilo Ponce Enríquez que están en contra, tienen concesiones, pero están en contra de la minería ilegal y acusan directamente al alcalde de Ponce Enríquez. Camilo Ponce Enríquez es otro sitio en el cual hay una situación muy compleja. Y acusan al alcalde de tener vínculos con operaciones ilícitas, entiendo que es Baldor Bermeo. Y han dejado muchísima información, me dejaron mucha información y vamos a levantar un documento que será entregado al presidente de la República como una especie de formato original para que sobre esta base con lo que está pasando en la Amazonía ecuatoriana, en el Napo, por ejemplo. Lo del Napo es un crimen ambiental. Hacer minería aluvial en los ríos amazónicos es un atentado contra los derechos de la naturaleza y los pueblos, porque todos esos ríos conducen al río Napo y al río Amazonas. Es decir, no se dan cuenta del crimen ambiental que están cometiendo. ¿Le han prestado ustedes, y usted particularmente, que es un gran investigador, Fernando, atención al proyecto Fruta del Norte que se desarrolla en Zamora, el más grande del país, que dicho sea de paso, es un proyecto blindado? No pueden ingresar allá medios de comunicación, no pueden ingresar siquiera los pobladores, a menos que sean trabajadores del proyecto. En lo personal, cuando yo me refiero a la minería, no solo me refiero a la minería ilegal, sino también a la necesidad de revisar el catastro minero en general, de hacer una depuración de ese catastro minero para que haya una concordancia entre lo que establece la Constitución de la República, los convenios internacionales sobre preservación del medio ambiente, derechos colectivos, etcétera, etcétera, con las actividades extractivas. Por ejemplo, y en el plano de la economía, el proyecto Mirador y el proyecto Fruta del Norte, económicamente son una antípoda del crecimiento económico. El proyecto Mirador le deja al país el 6% de las regalías. Esto es una ofensa en el plano de la economía. Es decir, no solo que generan una gran afectación ambiental
y generaron un gran desplazamiento de pueblos en el caso de Mirador, sino que los resultados económicos que recibe el país son magros, son muy pequeños y mucho más. Hay un hueco enorme que no se sabe qué es lo que pasa con los grandes concentrados, porque ese es el gran problema del país, ¿no? Se llevan no el oro ni el cobre, se llevan concentrados, sí, por los puertos, en particular por Puerto Bolívar, que son procesados, refinados en China o en Canadá. Y el Ecuador no sabe, porque no tiene un proceso de fiscalización para identificar qué tipo de minerales y los volúmenes de los minerales que salieron del país. Esto sucede en los dos proyectos, tanto en Fruta del Norte como en Mirador. Por eso yo creo... Hay un tema por allí que tampoco se ha profundizado debidamente en el país, de las tierras raras, si usted sabe a qué me refiero, son ciertos compuestos que están allí en la tabla periódica que tienen, nadie sabe y que tienen un enorme valor en pequeñísimas cantidades. De eso se trata, por eso creo que un gobierno serio lo que tiene que hacer es revisar esos contratos. Yo no estoy en contra de la minería utilizando las tecnologías modernas, pero si estamos logrando o firmamos estos contratos, debemos saber qué estamos exportando. Se están llevando las montañas de Zamora Chinchipe. Hay montañas que ya no están en China, pero efectivamente se están llevando tierras raras y otros metales y minerales que son utilizados por la gran industria china de la fabricación de nuevas tecnologías, y eso no forma parte del contrato. Es un contrato de oro, es un contrato de cobre, pero el resto de minerales el país no sabe, nadie fiscaliza. Bien, quisiera volver al tema con Sofía. Este tema tan complejo de la minería pasa de hecho también por la comunicación. Y hay el riesgo, y en ocasiones hemos observado una especie de maniqueísmo por parte del gobierno del presidente Guillermo Lasso, que lo replican las cámaras de la producción, Cámara de Industria aquí en la ciudad de Cuenca, la Cámara de la Minería. Y esto es una tendencia, posiblemente estrategia, de tratar de polarizar la minería ilegal como mala, la minería concesionada, la legal como buena. Punto de vista que de hecho no coincide, por ejemplo, con el valioso criterio de varias organizaciones ciudadanas en esta provincia. Ven el riesgo en ambos tipos de minería. Así es, Gustavo, como lo dijo Fernando, nosotros no solo nos estamos refiriendo a la minería ilegal, también nos estamos refiriendo, y lo hemos dicho en varias ocasiones, al menos yo en 2 ocasiones al presidente directamente, que se tiene que respetar, al menos en el Azuay, lo que se decidió y dónde se está haciendo minería, que se respete eso. Desde los gobiernos locales también se puede hacer mucho, pero aquí en especial, nosotros, Cuenca le dijo no a la minería en fuentes hídricas, y eso es lo que se tiene que respetar, no solo en Cuenca, sino también en otros cantones. Veamos lo que está pasando en Zig-Zig, veamos lo que está pasando en Gualaceo, ya lo mencionó también Fernando. Napo está sufriendo muchísimo porque a la ribera de los ríos están haciendo minería y se quieren instalar proyectos a gran escala en fuentes hídricas, y eso está sucediendo aquí en el Azuay. No se respeta la consulta, no hay autoridades del Ministerio del Ambiente que tengan un criterio con respecto a esto. Aquí no hay autoridades, y eso es lo que nosotros lo hemos dicho al presidente. Se tiene que respetar la decisión en específico aquí de los cuencanos. Le dijimos no a la minería en fuentes hídricas y las instituciones de control no están velando por eso. ¿Cuál es su criterio sobre las 2 preguntas que tienen que ver con medio ambiente, minería en la consulta popular? Bueno, ha habido una crítica, Gustavo, sobre el tema de los anexos. Si es que revisamos todo el documento de la consulta, le da pues este plazo a la Asamblea para que en 365 días ya lo regule en ley, una vez que sea positivo el criterio pues de los ecuatorianos con respecto a la consulta. La pregunta no es del todo mala, lo que hay es esa preocupación de que en esos 365 días por resoluciones o decretos se meta la mano a una consulta, porque lo que estamos decidiendo en la consulta es una protección, y que sobre todo ya se trabaje en el tema posterior, ya un catastro minero, qué va a pasar con esas concesiones, se dé una revisión y tengamos datos claros sobre ese tema, pero hay que estar atentos, y nosotros como legisladores lo haremos. Primero, que se regule lo más pronto posible en el caso de ser positiva la consulta, y que el gobierno no se puede extralimitar con decretos o resoluciones con respecto a este tema, que esa es la gran preocupación, que se empiecen a dar concesiones donde no sea adecuado. Abogado Vanegas, quisiera también escuchar su opinión sobre el tema. A veces nos quedamos como medio local
ubicado solamente en lo que sucede aquí en la provincia de La Suaya, en el austro del país. ¿Qué pasa en el resto del Ecuador desde su punto de vista? Por supuesto, a través de esa visión de los movimientos indígenas, del movimiento al cual usted se pertenece, Pachakutik. La visión nuestra siempre va a ser combatir cualquier acto de corrupción y estar en contra de cualquier mayoría en la asamblea que busca repartirse los puestos violando la Constitución. Y respecto a la minería ilegal, evidentemente eso ha sido una lucha del movimiento que no va a aceptar nunca esa minería ilegal. Esperamos que, le reitero al presidente del Ecuador, esta semana ya conforme la comisión con el Frente, que se hará público, con la finalidad de combatir esta minería ilegal. En esa reunión se le advirtió que si él no toma acciones, nosotros tenemos que tomar otro tipo de posiciones, como ir a los lugares y colocarnos ahí hasta que tomen una decisión. Quisiera transitar también a otro tema coyuntural muy importante con Fernando Villavicencio, uno de los luchadores del periodismo desde la investigación contra la corrupción. ¿Conoce usted y qué piensa de Danilo Carrera? He acompañado parcialmente la investigación del periódico La Posta, del medio de comunicación La Posta. Es más, yo mismo he facilitado alguna información y fui yo quien publicó la foto del desconcierto. La foto no del año, la foto de la narcopolítica. Ahí se origina todo, en esa fotografía, que vincula a actores que manejan los grandes negocios de corrupción en el sector público, como el señor Jordán, como el señor Cortázar. La investigación de La Posta atraviesa por ubicar a uno de los personajes de La Piscina, a Leonardo Cortázar, como un operador en el sector eléctrico. Y en esta parte La Posta no se equivoca para nada. Es más, ellos toman información nuestra, que estamos trabajando en la Comisión de Fiscalización. Nos ha compartido mucho de esto su compañero Cristian Zurita, quien está sumamente activo en el tema. Entonces, mire, yo soy profundamente respetuoso de los códigos, de los protocolos del periodismo de investigación. Y diferencio claramente lo que es el periodismo de investigación y lo que es la utilización a veces de recursos comunicacionales para hacer mucho ruido. El periodismo de investigación llega a puertos clave donde confirma la información. Una vez que tiene evidencia lo publica, de lo contrario no publica. En el caso de una estructura ilegal que está manejando el sector eléctrico, La Posta tiene toda la razón. Y yo le he dicho al presidente Guillermo Lasso: presidente, hay una estructura al interior del sector eléctrico que heredaron del pasado. ¿De qué pasado? No solo de un pasado reciente, me refiero al gobierno de Lenín Moreno, al pasado, ¿sí? Al vientre, a la matriz que generó esta estructura discrecional de adjudicar contratos. Hoy le acabo de venir señalando a la colega Sánchez el reporte que tenemos. Esto es importantísimo y lo voy a dar como primicia. Desde hace 6 meses, las autoridades del sector eléctrico se han negado a entregar información a la Comisión de Fiscalización sobre los contratos en CENEL, SELEC, Transelectric y otros. ¿De qué etapa está hablando? ¿Contratos de cuándo? Durante el gobierno del presidente Lasso. Uh-huh. Y le dije al presidente Guillermo Lasso, le dijimos en la reunión, que el sector eléctrico no había entregado esa información en 4 ocasiones que yo he solicitado. Y luego de la crítica en la reunión con el presidente Lasso, inmediatamente empezaron a fluir centenares de contratos. Son 521 contratos que hemos recibido, ¿sí?, aproximadamente en 2 días. Y estamos hablando de centenares de millones de dólares adjudicados en año y medio aproximadamente, solo en CENEL. Y también estamos hablando de varias acciones de protección, y esto es muy importante. Por eso solo estoy mencionando, Gustavo, cuando usted quiera y cuando yo tenga la información ya procesada en los próximos días, será uno de los primeros en recibir esta información. Estamos hablando de varias acciones de protección que jueces sinvergüenzas de este país beneficiaron a ex trabajadores y trabajadores. Pero estamos hablando de decenas de millones de dólares, ¿sí?, que están drenando del Estado para beneficiar en indemnizaciones fraudulentas a ex trabajadores del sector eléctrico y trabajadores del sector eléctrico. Esto no sabe el país. Yo he requerido esta información
y ahora el gobierno me ha entregado. Estamos procesando. Y uno de los operadores de este gran negocio es Leonardo Cortázar. Pero ¿quién maneja no solo el sector eléctrico, Gustavo? Todas las empresas públicas del país es la EMCO. Este es el semidios del Estado ecuatoriano. Porque por un lado está el presidente de la República y por otro lado está EMCO. ¿Qué es EMCO? Es el superpoder que lo manejaba ¿quién? El señor Hernán Luque, amigo personal del presidente de la República. Y es el señor Luque el que nombraba con el directorio de la EMCO a todas las autoridades de las empresas públicas, de CENEL, de SELEC, de Transelectric, de Petroecuador, de Flopec. Muchos de estos tentáculos del poder vienen desde atrás, cronológicamente, desde el correísmo. Es que ese es el problema. El problema es de que el gobierno del presidente Lasso no logró romper, dinamitar, expulsar a las estructuras corruptas del correísmo. Pero esto es gravísimo. Si es que esto, con todo el despliegue en su estilo que hace la posta del Gran Padrino parte 2, es verdad o es en gran parte verdad, y es así, el presidente Lasso está directamente fallando al país. Él llegó con el compromiso de combatir la corrupción. Yo al momento no puedo confirmar, no tengo elementos para decir que el presidente Lasso, como la posta lo hizo, ¿sí?, ubicar al presidente en la cima de una estructura. Yo no puedo llegar a esa conclusión, como lo hicimos con Arroz Verde luego de una gran investigación donde aparecía Rafael Correa. Ahora, lo que sí existe, y yo puedo dar fe, es una estructura corrupta que viene desde el correísmo, que engordó en el morenismo y se mantiene ahora, y que el presidente Lasso y su gobierno no ha logrado extirpar. Sí, por eso era el enfrentamiento directo constante de este grupo liderado por Javier Jordán, prófugo de la justicia, y Cortázar, que tuvo conmigo un impasse casi violento en el aeropuerto de Quito hace pocos días. Yo le decía a mis amigos, ¿y cómo así Cortázar se me enfrenta así? ¿Qué poder tiene atrás para enfrentar a un legislador? ¿Sí? Obviamente el poder de los amigos que están ahí. Es decir, para mí eso es muy grave. Independientemente de los vínculos que pueda tener el señor Carrera o alguien más, es que el gobierno del presidente Lasso mantiene aún al correísmo vivo en el sistema sanguíneo del Estado, estructuras mafiosas. ¿Qué es lo que no le permite al presidente desestructurarlos? Puede ser cobardía, no tener cuadros propios, y porque no es fácil, sin duda no es fácil. O sea, uno quiere cambiar la modalidad contractual en el IES, por ejemplo, y se encuentra con la estructura liderada por Javier Jordán. Uno quiere cambiar la estructura, adjudicar vía licitación o a otras empresas en otros procesos y procedimientos en el sector eléctrico, y no puede porque se encuentra con esta estructura liderada por Cortázar y también por Jordán. Entonces, aquí no hay CERCOV que valga. Aquí no hay proceso de licitación que valga. Aquí hay una estructura mafiosa que si usted quiere adjudicar, mire lo que le pasó, nadie ha hablado de esto. El gerente de CENEL fue secuestrado. Sí, el gerente de CENEL fue secuestrado. Yo publiqué la denuncia presentada a la Fiscalía General del Estado. Y en la denuncia del gerente de CENEL, que es uno de los nombres que aparecen dentro de esta investigación. Pero por supuesto, del señor Icaza. Y el gerente de CENEL revela que los secuestradores, ¿sí?, le advertían que si no pagaba los contratos, las facturas pendientes, le iba a pasar algo más. ¿Hay alguna relación entre esto y también el asesinato que se dio de un hermano, me parece que del gerente de Flopec? Mire, eso tiene que investigarse, porque el gerente de Flopec es uno de los funcionarios públicos a quien yo he cuestionado seriamente, porque Flopec mantuvo y mantiene vivo contratos con empresas vinculadas al zar del petróleo Enrique Cadena Marín. Sí, empresas que contratan y proveen de buques a este país. Entonces, ¿cómo es posible que aquí hablemos de romper las cadenas de la corrupción petrolera, cadenas refiriéndose a Enrique Cadena Marín, mientras Flopec le garantizaba, o entiendo que le sigue garantizando, contratos de depletamiento de buques a estas empresas mafiosas? Abogado Vanegas, ¿qué piensa usted sobre los pasos concretos Lasso en estos temas? Guillermo Lasso ordenó, podríamos decir, al secretario anticorrupción Luis Verde Soto que investigue y que divulgue estas investigaciones. Esto viene con una saga de enormes fracasos en los distintos gobiernos de estas comisiones oficiales anticorrupción. Perdone que prejuicien esto su respuesta. Pero está también allí otra excitativa que ha hecho el presidente Lasso a la Fiscalía General del Estado, que lo hace también con una
me abstengo más bien de calificarlo, pero con un texto en el cual Lasso, al excitar a la Fiscalía, dice: estoy completamente seguro de que la labor independiente de la Fiscalía terminará confirmando que no ha existido en el gobierno ninguna estructura criminal. Su opinión. Primero, creo que el señor Verde Soto ha demostrado ser ineficiente como secretario anticorrupción. Él debería dejar este gobierno, porque el presidente Lasso ha señalado hasta hace poco tiempo que en su gobierno no se ha cometido ningún acto de corrupción. Sin embargo, en el juicio político que hemos seguido contra la ministra de Salud, hemos demostrado que se han comprado medicinas caducadas y sin registro sanitario y han sido entregados a la población. Además de esto, lo señalado por la posta, no es cuestión de decir no hay suficientes pruebas. Cuando uno comienza una investigación no tiene ninguna prueba, pero eso es casualmente lo que tenemos que hacer para descubrir si lo que se está señalando es cierto o no, porque a la larga era un secreto a voces, no es que no se sabía, era un secreto a voces. Quiero señalarle que yo no tengo mucha confianza, por no decir ninguna, en ese señor Verde Soto. Pero ventajosamente también para el Ecuador, quienes formamos parte del Frente Parlamentario Anticorrupción, hemos tomado la decisión de hacer nosotros nuestra propia investigación y ya hemos empezado. El Ecuador necesita la verdad, y si es que hay alguna vinculación por parte de funcionarios o parientes del presidente Lasso, tenemos que descubrirlo. No tenemos por qué ocultar. Si hemos tomado la decisión de decirle al Ecuador quiénes son los narcopolíticos, ¿por qué no vamos a decir si es verdad o no es verdad esta cuestión que se ha denunciado en la posta? Esa es nuestra obligación. Cuando ya al final de este diálogo, abogada Sánchez, creo que eso es un momento muy importante para ciertas revelaciones. Los votos lo estaremos dando los ecuatorianos el 5 de febrero. Cualquier cosa que se diga en forma posterior con respecto a este tema que les preocupa a ustedes, de la infiltración de la delincuencia, del narcotráfico en la política ecuatoriana, cobra tremenda importancia ahora, después será ya pasado. ¿Puede comentarnos usted, hasta donde conocen, en dónde está la conexión a Ushuaia? ¿Por dónde anda la punta del ovillo de la infiltración de la narcodelincuencia en la política local? Gustavo, esa es una preocupación no solo de este frente parlamentario, no solo de estos legisladores, es de todo el país. Y claro, la responsabilidad es a quien en su momento nosotros vemos teniendo unas campañas millonarias en las distintas provincias, y los ciudadanos podemos reconocer eso. Hay que preocuparse de quién gasta más de lo posible, aunque el Consejo Nacional Electoral peca mucho en el seguimiento de estas cosas. Hay que preocuparse de eso porque luego los favores son bastante caros. No crean que hoy están recibiendo aportes millonarios en las distintas ciudades, los alcaldes, los prefectos, incluso concejales, y después no les van a cobrar esos favores. Eso ya es anunciar, entregar contratos como ya se lo ha dado. Por ejemplo, ¿qué está pasando con el actual alcalde de Manta, que entregó contratos a empresas que tenían vínculos con narcotraficantes? Es porque en su momento él, capaz en su campaña, recibió de ellos apoyos millonarios. Y ¿Van a poder acelerar el paso para poder entregar información concreta antes del 5 de febrero? Nosotros tenemos una nueva lista. La Fiscalía ya nos notificó con el inicio de la investigación. El día viernes se estuvo dando las primeras versiones por quienes firmamos este documento, y no es solo una responsabilidad de la Fiscalía, aquí también es una gran responsabilidad del CNE. El CNE no puede decir que no hay cómo hacer nada, que no tiene los elementos. Hay que hacer incluso un control post-campaña de quienes asumen estas cargos de autoridades locales y que ya hay indicios en investigación. ¿Y cómo funcionan estos vínculos? Porque claro, los candidatos no son los capos de los carteles, pero ellos están recibiendo y tienen vínculos que no solo es una información que está en Fiscalía. Si es que ustedes revisan los procesos judiciales, hay candidatos que estuvieron ya sentencias por tráfico de sustancias ilícitas y hoy están siendo candidatos nuevamente. Hay que pensar el voto, hay que pensar que nosotros con nuestro voto estamos dando poder al narcotráfico. Eso hay que tenerlo sumamente claro en todas las provincias del país.
Bien, terminamos con Fernando Villavicencio. Quisiera culminar, asambleísta Villavicencio, preguntándole a usted qué pasó con la Comisión de Fiscalización. Comenzaron fuertes, unidos, no se ha visto el mismo esquema en lo posterior, con permanentes discrepancias y efectivamente no se ve el trabajo de un conglomerado. Ha reemplazado ese espacio de la Comisión de Fiscalización que usted aspiró a este grupo parlamentario, este es su nuevo espacio. Y termine, por favor, también concretando y confirmando quiénes son los candidatos involucrados con la narcopolítica que están tratando de hacer esta infiltración en estas elecciones. Empecemos por la parte final, que ya tiene resultados, y somos los primeros, no hay otro. Es este grupo parlamentario el que se juega la vida, porque aquí enfrentar al narcotráfico no es un tema de hacer una denuncia cualquiera. Y yo por eso he saludado la presencia de Sofía Sánchez, de Ricardo Vanegas y otros colegas en esta valiente y audaz actitud de enfrentar lo que en otros países ha costado la vida. O sea, para quienes sabemos lo que pasó Colombia y lo que está viviendo México, hacer esto es realmente meritorio. Si no luchamos hoy, Gustavo, la generación actual, en contra del narcotráfico, en contra de las estructuras criminales que han contaminado la política, lo que tengamos después no será democracia, será cualquier cosa, será un Estado fallido. Pero es muy importante. Nosotros hemos dado nombres claves y voy a dar incluso hoy otros adelantos de lo que se viene, porque es importante tener claro por quién vamos a votar. Como ha dicho Sofía, vamos a ir a votar por narcos que van a manejar la democracia de este país. La principal preocupación nuestra es lo que está pasando en frontera. Entonces tenemos un candidato a la reelección en la provincia de Sucumbíos, el candidato a prefecto, que está vinculado con estructuras narcodelictivas. Acaban de asesinar a uno de los asesores de este prefecto y candidato a la reelección. Sí, este señor está vinculado a una empresa productora de asfalto, que es la única empresa productora de asfalto en la provincia de Sucumbíos y que abastece a toda la Amazonía ecuatoriana. Y se contrata a sí mismo en la prefectura y contrata y subcontrata con otras empresas. Y estas empresas aparecen vinculadas a estructuras narcodelictivas. Sin embargo, y sin duda, lo que pasa en San Lorenzo es aterrador. ¿Por qué? Porque San Lorenzo es el epicentro del narcotráfico. 2 países unidos en este punto, donde hay una estructura narcodelictiva que opera, que se llama Oliver Sinisterra. Recordamos a Huacho, el crimen en contra de 3 colegas periodistas, la fusión de las FARC, ¿sí?, con los carteles de la droga, principalmente Sinaloa. El municipio de San Lorenzo, quien controla el municipio de San Lorenzo, controla prácticamente la entrada y salida de la cocaína. Y la candidata a ganar la alcaldía de San Lorenzo es una persona vinculada directamente a la Revolución Ciudadana. Esta información nosotros hemos compartido con el gobierno y también con la embajada americana, y que no nos vengan a decir que somos agentes de la CIA, porque la lucha contra el narcotráfico es una lucha global. Aquí participa lo que acaba de hacerse con la captura de el señor Enrique Portocarrero en España. Es un trabajo conjunto de la inteligencia americana, española y la policía de Ecuador, y se ha capturado. Brevísimamente, él sigue en España, no ha sido extraditado. Está siendo requerido en extradición a los Estados Unidos, pero Portocarrero es clave, porque en nuestro informe entregado a la Fiscalía y al gobierno, este señor financia a casi todos los partidos políticos de la provincia de Esmeraldas. El candidato a la alcaldía de Atacames, por ejemplo, aparece abrazado y viviendo, y se sabe que todas las actividades políticas de este señor Manjarres está realizada o se realiza con el señor Cabezas, que es una de las estructuras delictivas de la provincia de Esmeraldas. Y algo mucho más importante que saldrá en el próximo reporte son los candidatos en Río Verde. Río Verde es una de las poblaciones más violentas de la provincia de Esmeraldas. Hay enfrentamientos constantes entre bandas delictivas de los 2 lados, de narcotraficantes que controlan las vías de transporte de la droga. El candidato a concejal de la Revolución Ciudadana está acusado de asesinato y de tráfico de estupefacientes, y su hermano de madre fue extraditado. Candidatos como estos son los que ponen en riesgo la democracia, la frágil democracia que tenemos. Y algo muy, muy grande, que estuvo Sofía conmigo frente al fiscal subrogante, Wilson Tobainga, yo pedí formalmente
que la Fiscalía investigue las operaciones de Leandro Norero Tigua y sus vínculos con Jorge Glass y con varios asambleístas, entre ellos Sofía Espín. Ella tiene que explicar, y no ha dicho una palabra, sobre los vínculos, ¿sí?, de altas autoridades del gobierno de Correa con el capo del cartel Jalisco Nueva Generación. En mayo del año 2017, cuando ya el señor Leandro Norero estaba procesado por narcotráfico en Perú, el señor fue invitado, porque para entrar al evento de inauguración de la subestación de Chorrillos, tenía que hacerse con invitación de la Vicepresidencia de la República. El capo del narcotráfico fue invitado por la Vicepresidencia de la República del gobierno de Correa a participar en el evento de inauguración de esta subestación, y en este evento aparece la hoy asambleísta y también asambleísta de ese entonces, Sofía Espín. Y hasta el día de hoy no ha dicho una palabra. Yo he pedido investiguen esto, y también le he pedido al fiscal que investigue la relación de Ronnie Aliaga con los dos marinos, uno de ellos capturado, ¿sí?, dando protección armada a un narcotraficante líder del cartel de Sinaloa. Me refiero a Junior Roldán. O sea, ¿cómo es posible, Gustavo? Por Dios, ¿en qué país estamos? Sí, o sea, me saco el uniforme de la Marina, me saco el uniforme de la Marina, ¿sí?, entro a mis días de descanso y agarro una ametralladora y me voy a proteger a un capo del cartel de los choneros, y luego soy condecorado por un legislador con la mayor presea del Parlamento ecuatoriano, Vicente Rocafuerte. O sea, esto da cuenta de que estamos en un país gobernado por narcos. Bueno, digo, un estado contaminado por el narcotráfico, para que no se resienta. Vayamos a Comisión de Fiscalización. Ese es otro fracaso. Ahora, bueno, aquí hablan los hechos, sí. Y no vengo a botarme flores, pero el país sabe. Yo presenté en mi agenda de trabajo, en la personal, porque aquí cada legislador es el que hace, no es que la comisión les da haciendo. Cada legislador lleva su plan de trabajo. En el caso de fiscalización, yo llevé 30 casos. De los 30 casos he sacado 24. Y casos grandes, gordos, que duelen, que enferman, que provocan urticaria. ¿Se acuerda usted de Gustavo? Petrochina, Coca-Cola Sinclair, las minas de Huascachaca, Alex Af, el sistema Sucre, etcétera, etcétera. 24 de 30. Y voy a sacar los 30 hasta mayo que me voy. Y he liderado 15 juicios políticos, lo que todos los parlamentos en 40 años han hecho. 15 juicios políticos y 24 casos de investigación de los más grandes, con un equipo de 2 asesores y 2 asistentes. El mismo equipo que tienen todos los legisladores. Pero vean, ¿qué han hecho los otros legisladores? ¿Cuántos casos ha presentado el asambleísta de Azuay, Bruno Segovia? El día de mañana va a presentar uno, el primero. ¿Cuántos casos ha presentado el legislador Roberto Cuero? Ni uno. 0, ese es el mejor caso. ¿Cuántos casos ha presentado la legisladora Cordero? Ella 1. El caso, un buen caso, sin duda, de las universidades emblemáticas. La asambleísta Gabriela Molina, 0. El legislador Coms Córdoba, 0. Entonces, si quieren un análisis, está ahí. Y eso sabe la prensa, Gustavo, y eso sabe el país. Yeah. Una pregunta final. Uno de varios expertos en materia de seguridad en Ecuador, un académico, se me escapa su nombre en este momento, pero en un momento en sus declaraciones y su análisis sobre Ecuador dijo: no se está investigando a todos los que son, refiriéndose a que de cualquier manera las investigaciones, las conclusiones llegan solamente a la superficie. Bueno, hablar de un alcalde, hablar de un prefecto ya no es superficie, pero él sugería que hay grandes ejecutivos ecuatorianos, grandes personajes relacionados con la política ecuatoriana, con un pasado histórico, inclusive en Ecuador, que desde los mejores edificios de ejecutivos de Guayaquil y Quito son los que verdaderamente manejan esos hilos. Vamos a mapear y estamos mapeando. Se refieren a que el periodismo o un asambleísta puede investigar con un ojo, ¿sí?, discrecionalmente. Uno llega a conclusiones cuando tiene evidencia. En mi caso, por ejemplo, yo he dado muestras al país
de que en el radar de mis investigaciones han estado los mayores, los más grandes políticos y los más grandes empresarios. El caso Arroz Verde, sin duda, fue una muestra colosal de esto. Empresas como Hidalgo, Odebrecht, Sinohydro, Equitesa. O sea, estoy hablando de las mayores constructoras del mundo y de este país. Y también las mayores constructoras de Ecuador estuvieron. Por supuesto. Y de los políticos con mayor poder, más peligrosos. Rafael Correa, Jorge Glass, Alexis Mera, Vinicio Alvarado. Sí. Todos ellos pasaron por mi radar. Y hoy están presos, prófugos y sentenciados. 20. Vea, Gustavo, usted sabe, no hay por qué recordarlo. El 95% de delincuentes de cuello blanco que han sido sentenciados en este país nacen de la pluma del periodismo, de un grupo reducido de periodistas en los que me incluyo. Bueno, por eso me odian y me siento orgulloso de que me odien estos cínicos. Bien. Sin duda. Les agradecemos mucho por esta visita a este medio de comunicación y anhelamos, creo que como la mayoría de los ecuatorianos, que siga un trabajo firme, ético, luchando contra este enorme cáncer del país, la corrupción. Han estado con ustedes, amigos oyentes, el licenciado Fernando Villavicencio, quien preside la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, la abogada Sofía Sánchez y el abogado Ricardo Vanegas, miembros de este grupo parlamentario anticorrupción. Son las 8:23. Buen día. Reactiva.